Del derecho de uno nace evidentemente la obligación de otro. Hemos visto que, por derecho de conquista, los encomenderos gozaban de una posición que exigía la existencia de alguien que tuviese bajo su potestad. Estos eran los encomendados, que estaban obligados a servir al primero. Pero como hemos señalado, la acción no debía ser arbitraria, sino sometida al principio de las leyes. Los encomendados eran tan vasallos de la corona como los encomenderos. Lo que les diferenciaba era el rol que jugaban dentro de la estructura social de la conquista. Con esa premisa y siempre bajo el amparo de las leyes hemos visto las obligaciones y los derechos de los encomenderos. Veamos ahora, aunque sea rizar el rizo, las obligaciones y derechos de los encomendados. En los primeros tiempos de la conquista estuvieron al servicio personal de los conquistadores casi sin restricciones, salvo porque las asignaciones de los que en purismo no podían llamarse todavía encomendados se hacían por un periodo limitado cuya delimitación tampoco es uniforme. Había indios que debían cumplir su servicio durante unos años, otros debían servir durante la vida del conquistador, otros también durante la vida de los hijos de éste. La voluntad de prolongar esta situación, que primero las leyes de Burgos y luego las leyes nuevas procuraron atajar, provocó no pequeños conflictos por parte de los encomenderos. En un principio, fuera del tiempo que estaban sirviendo en la encomienda a la que eran designados por el cacique de su comunidad, como garantía y dado el respeto de que era objeto el cacique, marcaban las leyes que los indios se dedicasen a la agricultura para su uso particular, procurando crear un sistema económico familiar similar al desarrollado en la península por tantos otros vasallos. Pero la instrucción de que se dedicasen a la agricultura no era excluyente, pues en las mismas leyes de Burgos se preveía la posibilidad de que alguno tuviese otro tipo de habilidades que debían ser respetadas, que los hay que ansí se hicieron hábiles para poder vivir por sí y regirse a vista y arbitrio de nuestros jueces que agora en la dicha isla o estuvieren de aquí adelante, que les den facultad que vivan por sí y les manden servir en aquellas cosas que nuestros vasallos suelen dar e pagar a sus príncipes. A los pocos años ya veremos a indios dedicados a otras labores industriales, culturales, hasta artesanos de órganos. Pero en 1512 el objetivo era desarrollar el sector primario, procurando que los indios se dedicasen a la agricultura. A ser a que sus tiempos las personas que los dichos indios tuviere a cargo les haga sembrar media hanega de maíz y que a los dichos indios se les dé asimismo una docena de gallinas y un gallo para que los críen e gocen de frutos de ellas, salieren así de los pollos como de los huevos, y que en trayendo los dichos indios a las estancias se les entregue todos los susodicho como cosa suya. Mandamos que esta hacienda no se les pueda vender ni quitar por persona ninguna de las a quien fueren encomendados los dichos indios, ni otra persona alguna. De esta instrucción se infiere además que los bienes de los indios eran inembargables y del control de esta medida serían responsables directos los visitadores. Y ya las leyes de Burgos atendían el hecho de respetar y proteger los derechos de los indios. De forma directa, se encargaba a los responsables del gobierno de la Española la custodia de las leyes y la protección de los naturales. Mandamos a don Diego Colón, nuestro almirante visorrey e gobernador de la dicha isla, e a los nuestros jueces de apelación e oficiales della, que los traian según e de la forma e manera que a ellos les pareciere, a los cuales encargamos y mandamos cuán encarecidamente podemos que lo hagan con mucho cuidado e fidelidad e diligencia, teniendo más fin al buen tratamiento e conservación de los dichos indios que a otro ningún respeto, deseo ni interés particular ni general. Y para este cuidado y diligencia se señalaba que quedaba prohibido todo maltrato físico e instrucción que superaba incluso las legislaciones laborales existentes en el viejo mundo. Otros sí ordenamos y mandamos que persona ni personas algunas no sean osados de dar palo, ni azote, ni llamar perro, ni otro nombre a ningún indio, sino el suyo o el sobrenombre que tuviere, si el indio mereciere ser castigado por cosa que haya fecho la tal persona que lo tuviere a cargo, los lleve a los visitadores que los castigue. Pero, como sea que el maltrato podía ser no solamente físico,
Las leyes atendían también ese aspecto. Así, previendo o conociendo lo que estaba sucediendo en esos primeros momentos, regulaban la actuación en lo tocante a las mujeres de los encomendados. Ordenamos y mandamos que las mujeres indias casadas con los indios que estén encomendados por repartimiento no sean obligadas de ir ni venir a servir con sus maridos a las minas ni a otra parte alguna si no fuere por su voluntad de ellas. Todo ello no impedía que, salvaguardando esos principios, se buscase la utilización laboral para los intereses de la corona. Por ello se llegó a dictar un verdadero código del trabajo que se aplicaría compaginándolo con las costumbres que algunas comunidades pudiesen tener como herencia cultural o social. Se marcaban los tiempos con una claridad que queda manifiesta ya en las leyes de Burgos, que dicen que cojan oro por los indios, que las tales personas tuvieran encomendadas 5 meses al año, e que cumplidos estos 5 meses huelguen los dichos indios 40 días, y que el día que hubieren de dejar la labor de coger oro al cabo de los 5 meses, se les asignen en la cédula que se diere a los mineros para ir a las minas y que aquel mismo día que así llevaren señalado se suelten de la labor todos los indios del partido donde aquella fundición se hubiere de facer, de manera que todos los indios de cada parte de ellos se vayan en un mismo día al hogar a sus casas los dichos 40 días y que en todos los dichos días ninguno pueda volver a coger oro con ningún indio, si no fuere esclavo, so pena que por cada indio que no fuere esclavo que cualquiera persona trujere en las minas dentro del dicho término en la dicha cédula contenido paguen medio peso de oro. Parece deducirse de este artículo que se instituía el permiso vacacional materializado en 40 días por cada 5 meses de trabajo, y las sanciones para quienes no cumplieran con lo ordenado también quedaban previstas. Y junto al permiso vacacional encontramos el permiso por maternidad, precedido por las condiciones de trabajo más llevaderas en tiempo de preñez. Otros sí, ordenamos y mandamos que a ninguna mujer preñada después que pasare de 4 meses no le envíen a las minas ni a hacer montones, sino que las tengan en las estancias e se sirvan dellas en las cosas que por casa, así como facer pan e guisar de comer, e después que pariere, críe su hijo hasta que sea de 3 años, sin que en todo este tiempo le manden ir a las minas ni facer montones ni otra cosa. Esas medidas protectoras de la familia se extendían a otros miembros de la comunidad familiar. Más adelante, en concreto en los Andes, veremos que las medidas protectoras en lo tocante a la edad sufren variación, pero la casuística no es óbice para usar estas leyes como generales. Del mismo modo que el código de circulación es una variante específica de las leyes de rango superior, las variantes que podemos encontrar en los distintos puntos de América son por lo general debidas a la adopción de la costumbre ancestral de cada uno de los pueblos que iban entrando en la órbita hispánica. En este sentido, las leyes de Burgos vigilaban que los niños menores de 14 años no desarrollasen actividad laboral fuera del ámbito de su familia. Ítem. Ordenamos y mandamos que los niños y niñas indios menores de 14 años no sean obligados a servir en cosas de trabajo hasta que hayan la dicha edad y dende arriba, pero que sean compelidos a hacer y servir en cosas que los niños pueden comportar bien, como es en deservar las heredades y cosas semejantes en las haciendas de sus padres. Capítulo aparte es el indio Naboría o Yanacona, cuya condición era la de esclavo. Esta situación pervivió durante el primer medio siglo de la conquista, ya que las leyes acabaron dándole el mismo estatus que el de los otros indios. Eran indios que habían sido capturados en las expediciones contra los caribes, que por su condición de caníbales eran susceptibles de ser esclavizados, debiendo servir de por vida al encomendero al que habían sido asignados. Contrariamente al resto de indígenas, carecían de tierras para su uso individual. Yanaconas de encomienda eran indios que, perteneciendo a una encomienda, se hallaban permanentemente en servicio de su encomendero. Yanaconas desmembrados de pueblos de encomienda eran indios desarraigados de sus pueblos para servir a personas que no eran encomenderos de estos. Yanaconas capturados en guerras
eran indios capturados en acciones de guerra y repartidos luego como gente de servicio, por lo general por los mismos españoles que habían tomado parte en ellas. Si mención merecen por su especificidad los yanaconas, también merecen especial mención el caso de los mitarios o sometidos al sistema tradicional incaico de la mita, de los que María Laura Salinas nos da referencia en su trabajo Encomienda, Trabajo y Servidumbre Indígena en Corrientes, en el que señala el tipo de trabajo desarrollado que abarcaba desde el servicio doméstico hasta la construcción de obras públicas. Sabemos que estos, los mitarios, eran varones con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años que debían servir en un lugar determinado sin posibilidad de ausentarse del mismo sin permiso. Por su parte, tanto las mujeres de toda edad como los hombres no comprendidos en la franja de los 18 y los 50 años no tributaban y podían o debían dedicarse al trabajo por cuenta propia, siempre teniendo como referencia la reducción o pueblo de indios al que estaban adscritos. La obligación principal de los mitarios, los comprendidos en la edad activa, consistía en ausentarse de su reducción durante 60 días al año para cumplir el trabajo que les fuera encomendado, aunque en la práctica el servicio de cada indio estaba sujeto a una serie de variables que hacían que su caso fuese particular, siendo que los servicios que prestaban iban desde la agricultura a la ganadería, pasando por la minería, las obras públicas o el servicio personal. Servicio el personal, que fue a la postre el que llegó a ocasionar más fricciones, siempre dependiendo, entre otras cosas, de la zona geográfica donde se desarrollaba el servicio. Así, en la zona incaica, donde se asumió el impuesto histórico de los incas, el sistema de encomienda no venía a presentar gran variación con el modo de impuesto antes prestado, si bien ahora, y según las leyes, tenían derecho a un salario y contaban con maestros que les enseñaban en su misma lengua. Finalmente, se hace necesario señalar que hubo diferencias en la aplicación de las leyes, ya que debieron adaptarse a cada lugar, adaptando las costumbres locales a las mismas. Así, en Filipinas, descubierta el 16 de marzo de 1521 y conquistada en 1565, se aplicó la misma legislación y, salvo excepciones, los naturales fueron reducidos a encomiendas y repartimientos, donde acabó dándose origen a la municipalidad y donde continuaron en las mismas condiciones que los indios americanos. No fueron sujetos a esclavitud.